Dios les bendiga, bienvenidos. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a mi esposa y la guarde, amén. Con cuánta razón, dice el salmista David, dice que Dios te corona de favores y misericordias, dicen amén. Son tantas las bendiciones de Dios. Este día me uno a la gratitud de tantas familias en estos días de graduación para muchos estudiantes, ¿verdad? Y como padre, pues me alegro por los padres que han visto a sus hijos graduarse de alguna carrera, de algún estudio, y bendiciones para todos, amén. Y bueno, ayer tuvimos el gusto de estar acompañando a mi hijo mayor. También Dios le concedió graduarse. Y bueno, esto trae bendición. Pues quiero agradecer al Señor por todas estas bendiciones y vuelvo a repetir, me uno a todas las familias. Hay gran regocijo porque los padres nos esforzamos con ese regalo que Dios nos dio. Cuando el Señor nos da hijos, cree en usted, cree en mí que podemos levantar una generación y sobre todo conociendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que damos gracias a Dios por ello. Todos los logros en la vida que podemos obtener, tenemos que darle siempre gracias a Dios. Y precisamente lo que decía este canto, a Él sea la gloria, solo a Él, dicen amén. Dele palmas al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Bueno, ya oyeron y vuelvo a repetir, nomás que ahora ya abiertamente, ¿verdad? No se vayan después de la reunión, que atrás los hermanos han preparado un alimento para compartir y celebrar así el cumpleaños de mi esposa, por lo cual yo agradezco al Señor y les bendigo en el nombre del Señor, amén. Así que vamos a estar ahí compartiendo, disfrutando unos momentos después del servicio. Quiero invitarlos a meditar esta tarde sobre algo muy importante que Dios nos da a través de su palabra en el capítulo 2 de Marcos. Van a ser pocas escrituras. Esta misma escritura de Marcos 2 nos va a dar referencia a otras escrituras, pero van a ser pocas. Yo le invito para que abra su corazón. Y precisamente quiero dedicar este mensaje a toda la iglesia local y a nuestros hermanos en la distancia, esperando que de alguna manera sea edificante, ya que lo que vamos a ver aquí es la participación de personas, donde el Señor nos da una clase, una lección tremenda, cuando le conocemos a Él y cuando entendemos que en Él está la respuesta para todas nuestras necesidades. Entonces, poniéndonos de acuerdo y llegando a sus mismos pies, es un hecho que seremos bendecidos. Capítulo 2 de Marcos. Gloria al Señor. Me adelanté. Primero ese Lucas capítulo 5 verso 20. Disculpen, hermanos. Y después tenemos ahí Marcos 2:1. Lucas capítulo 5 verso 20. Si pudiéramos ponerle un tema al mensaje de hoy, les diría, la misma escritura nos da unas palabras gloriosas que tiene que ver. Esta declaración dice, al ver la fe de ellos, solamente eso, al ver la fe de ellos. Y con esta frase entramos que el Señor está mirando nuestras acciones siempre, está mirando lo que hacemos, por supuesto, dentro de su obra.
Como una breve introducción les diré que el capítulo 4 de Marcos, un capítulo antes del capítulo 5, podemos ver que es el inicio del ministerio de Cristo. Entonces ya entramos al capítulo 5 y vemos su ministerio en acción, su enseñanza con las personas. Si quiere agarrar un poquito más de horizonte o panorama, pues lea el capítulo 4 en casa. Y hoy nos vamos al capítulo 5, verso 20, donde el Señor va a hacer una acción al ver la fe de ellos. Lo que esto significa es que cuando el Señor ve las acciones que tomamos en su nombre y con un propósito bien definido, Él responde. Lo que vemos aquí es la historia de un hombre paralítico, y la mayoría conocemos, 4 amigos, compañeros, hermanos, como usted le quiera nombrar, se reúnen, se ponen de acuerdo, y todo lo que hay en su mente es llevar a este paralítico a los pies de Jesús. Yo le invito a que abra su corazón en esta tarde y esto aplica a nuestras vidas como iglesia, pero también como familia. Le compartía a mi hijo y le decía, tu logro de ayer es algo que ya vimos de antemano. Desde que iniciaste a estudiar, tu madre y yo, tus hermanos, estamos mirando a dónde vas y por fe ya lo vimos. Y ayer solamente se cristalizó lo que vimos. Y la razón que estoy dando esto es porque, sin duda alguna, escúcheme bien, cuando 4 hombres se ponen de acuerdo para traer un hombre a los pies de Cristo, si definitivamente es la fe de 4 personas, una fe donde el acuerdo, la unidad, provoca que lo vamos a llevar a los pies de Cristo. Esa era su fe, ¿cuántos me están entendiendo? Había solución, había respuesta. Ahora, cuando usted lee detenidamente este inicio de su ministerio, el Señor ha salido del desierto, ha sido de alguna manera tentado por Satanás, pero viene venciendo y viene para hacer el propósito del Padre, el cual está bien definido, como les he dicho, en el capítulo 61 de Isaías, está anunciado. Lo que vamos a ver aquí, lo que está haciendo el Señor, está anunciado en el capítulo 61 de Isaías, profetizado hace mucho tiempo. Y aquí lo que estamos viendo ahora es la acción de lo que se había anunciado en la persona de Jesús. Un trabajo bien definido en favor de la humanidad. ¿Dicen amén? Isaías 61 empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y habla de que ha sido enviado a dar buenas nuevas. Y habla de nuevas a diferentes situaciones de las que todavía hoy entendemos. A los abatidos, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, a los que están en prisiones emocionales y prisiones físicas. Y viene a dar una libertad, buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que el Señor está haciendo ahora en este inicio de su ministerio. Y por dar esa palabra que la multitud escuchaba, los corazones se alegraban. Más que los oídos, la misma alma absorbía las palabras de Jesús, eran impactados y muchos empezaron a compartir y decir, nunca hemos ido a hablar a hombre como este. Las palabras de Jesús les impactaban, estaban respondiendo a todas sus necesidades. Así que el capítulo 5 de Lucas nos muestra una de estas primeras bendiciones y acciones de Jesús en favor de la humanidad. El Señor está en una ciudad pequeña, Capernaum, y está enseñando en una casa su doctrina del reino de Dios.
pero ya ha venido haciendo impacto y ya hay una cierta fama. Para este tiempo, el impacto de lo que Jesús estaba hablando y haciendo provocaba que tan pronto Él estuviera en un lugar y la gente, la multitud empezaba a acercarse. Entonces esta no era la excepción. Alguien corrió la voz. Los 4 hombres dijeron: Jesús va a estar en Capernaum. Lo estoy diciendo de una manera para que entendamos. ¿Quién era el paralítico? ¿Vecino, amigo, familiar? La Biblia no nos dice, pero sí te queda algo muy claro: un hombre con una necesidad muy grande. ¿Dicen amén? Y ellos, los 4, sabían dónde estaba la respuesta. Así que el anuncio, Jesús va a estar allí, puso de acuerdo a estos 4. Pero si también es cierto, dice la Escritura, que alrededor de Capernaum estaba Judea, Galilea y Jerusalén. Pero de ahí también se desprendió otro grupo de personas. Y específicamente de estos pueblos venían representantes religiosos, que eran los fariseos. ¿Qué es lo que eran? Unos religiosos. Y la palabra fariseo que encontramos en su definición tiene varias aplicaciones. Estos personajes que se movían en el área religiosa específicamente, ellos mismos se colocaban como capataces, como vigilantes, como jefes religiosos. ¿Y sabe para qué? Para cualquier personaje que hablara en contra de la religiosidad que ellos tenían, ellos estaban allí para juzgar y condenar. Así que entre la multitud que se empezó a acercar, y estos 4, escuche bien, que se ponen de acuerdo para traer un hombre necesitado a los pies de Jesús, también es cierto que de esas aldeas vinieron estos personajes. Ahora, aquí hay una diferencia, y esto hay que tenerlo siempre en mente. Personas venían para escuchar a Jesús, para sentarse, oírlo y aprender. Pero no los fariseos estos, ni los otros, porque eran 2 grupos: fariseos y doctores de la ley, maestros. Estos no venían para aprender. La Biblia dice claramente, cuando usted lee el capítulo 5 de Lucas, que también estaban sentados, pero no para oír y aprender, sino para oír y buscar en qué manera sorprender a Jesús en algo que estaba en contra de su religiosidad, y luego levantarse y ir a las autoridades y acusarle. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Ahora, tristemente yo tengo que decirle que todavía hoy, y espero que no haya nadie sentado aquí de esa manera, todavía hay personas que pueden estar sentados en nuestras reuniones, aquí y en cualquier parte del planeta donde se habla y se enseña de Cristo. Todavía hay personas que vienen y se sientan, pero no para aprender de Jesús, sino para estar tijereando y ver en qué se equivocó el hermano, la hermana, el pastor, el maestro. Y también son acusadores. Entonces esto no cambia. Pero gracias a Dios por los hombres y mujeres que vienen, que hemos venido y que venimos para sentarnos y escuchar de su palabra, aprender y ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Estos 4 habían sido bendecidos. Ahora quiero invitarlo a pensar esto. Desde el momento que ellos vienen a recoger a su compañero, vamos a ponerlo así, para traerlo a Jesús, aquí hay una fe gloriosa. El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿dicen amén? La viceversa también. Entonces estos hombres tienen una fe en Jesús y sus acciones armonizan su fe, sus acciones, llevar a este hombre a los pies de Cristo. Y más que enfocarme en los fariseos y en los que buscaban alguna falla en Jesús,
Quiero enfocarme en estos 4. ¿Cuántos dicen amén? Pero se los escribo con la misma palabra para que usted tome sabor por la lectura, hambre por la lectura y se mete a estudiar. Y cada día usted y yo recibamos edificación para saber cómo comportarnos en cualquier situación. Dicen amén. Y sobre todo, que nadie haga que nuestra fe se opaque. Que nuestra fe, entendamos que no la inventamos nosotros. No surge de nuestra imaginación. Nuestra fe es la fe del Hijo de Dios, el cual se dio, murió y tuvo la fe para todo el mundo. El Señor Jesús no estaba pensando si nos convertiríamos o no. Él simplemente se dio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros abrazamos la fe del Hijo de Dios. Queremos ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Entonces, esta fe que estos hombres depositaron en Jesús la llevaron a la acción. Muchas personas no han entendido que tú puedes profesar lo que quieras, pero si no te mueves en armonía con lo que crees, es vana la fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo que profesamos que somos, debemos movernos en esa misma armonía. Y recuerda, aquí no importa quién lo ve. Aquí lo que importa es que Jesús lo ve. Y Él vio la fe y la actividad de estos 4 personajes. Quiero invitarte entonces a tomar esto, porque esto va a bendecir tu vida. Actúa o acciona en familia, en congregación, en todo. Cuando pedimos al Señor algo en fe, entonces esa fe nos hace entender que solos no podemos hacer mucho. Por eso en un hogar, en una familia, en una iglesia, en una compañía, ese no es asunto de un hombre. Ese es un controlador. Y un controlador no va a llegar nunca a ningún lado. Cuando en una compañía muchos hombres logran el propósito de un trabajo, los compradores del producto vienen y le dan un reconocimiento al manejador. Y el manejador inteligente toma el premio y dice gracias, pero esto lo lograron mis trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? No se roba el crédito, porque él sabe que no lo hizo solo, alguien más le ayudó a hacerlo. Ese es un buen manejador, es un buen patrón. Pero no todo el tiempo tenemos esto, y esto funciona en la familia y en todas las áreas. No podemos sentirnos en los llaneros solitarios. Tristemente tengo que decirlo, muchas de nuestra programación de televisión, aún desde blanco y negro, nos programaban así. Un hombre venía y solucionaba los problemas del mundo entero. Y esto se va quedando en la cultura, pero no, eso es ciencia ficción, son entretenimientos. La Biblia nos enseña que somos uno en el Señor, pero somos muchos miembros. ¿Cuántos dicen amén? Tú mismo y yo como persona nos paramos frente a un espejo y no hay tal yo. Levanta tu mano, es un miembro, levanta tu otra, mueve tu pie, tus oídos. Hay muchos miembros en cada cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la próxima vez que te vas al espejo y dices, ya me peiné, corrígete, hazte así, cállate bocón. Y di, gracias Señor porque mis miembros me peinaron. ¿Dicen amén? ¿O no son ustedes como algunos de nosotros? Yo recuerdo hasta mi papá, iba al espejo y le hacía con el peine y luego con la manita también. Yo hago lo mismo, me peino y luego paso la otra. ¿Para qué? Pues si soy yo, pues nomás yo y yo. Hermano, es que aunque quieramos negar que somos llaneros solitarios, toda nuestra vida nos está dando un mensaje, somos muchos miembros. Y por eso el capítulo 12 de Romanos nos declara que somos muchos miembros. Cuando usted lee los primeros versos del capítulo 12 de Romanos, vas a encontrar que somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo, pero todos con diferente actividad. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando todos los miembros se juntan y ponen sus talentos, el impacto es glorioso. ¿Dicen amén? Uno solo, pues
Mira, hace rato estaban los músicos aquí. Imagínense que cantáramos todos los servicios con puras congas. ¿Qué les parecería que todos los cantos los cantábamos con puras congas? ¿Les gustaría? Pero ¿qué tal si le añadimos pianito? Y luego guitarrita. Y luego las voces de los hermanos. Se oye glorioso, ¿no es cierto? Hermanos, todo lo que hacemos es un mensaje directo. Somos muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Y yo te digo en el nombre del Señor, no te sientas menos. Somos importantes todos. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres habían entendido que su fe demandaba unidad. La Biblia no me dice que alguno de ellos empezó la chispa, no lo dice. Solamente nos muestra el cuadro, 4 hombres trajeron a su compañero. Esto nos deja entender y explicar que posiblemente alguno era muy cercano al enfermo, siente la carga, llama, invita, todos ven, ok, se ponen de acuerdo. ¿A dónde lo vamos a llevar? A Jesús. La fe produce esta unidad y este acuerdo. Luego la pregunta es, ¿para qué lo llevamos a Jesús? Propósito, ¿para qué? Así que la fe demanda unidad para esa acción. Y después de esa unidad se demanda propósito. ¿Para qué? Para que sea sano, para que sea bendecido. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces todo se va formando, pero producido por la fe en el Hijo de Dios. Y una vez que se entiende el propósito, también demanda el propósito. Vencer obstáculos. Porque para hacer lo que vamos a hacer, ya entendemos por qué y para qué. Pero dice la Biblia que llegaron y donde Jesús estaba enseñando, no se podía entrar de la multitud. Así que espero que me esté entendiendo. Esa fe inicial en el Hijo de Dios lo provoca en hacer una unidad. Esa unidad los demanda a un propósito. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y ahora todo ese acuerdo avanza hasta llegar al punto donde obstáculo, pues esa misma demanda tras demanda muestra la solución de vencer obstáculos. ¿Dicen amén? ¿Y qué hicieron? Pues no hay lugar por donde entrar, vayamos por la azotea. Y hacen descender en su camilla al enfermo. Esta historia la hemos oído muchas veces, pero lo que yo quiero depositar en su corazón es que este mensaje tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Acabamos de salir de una pandemia por fe. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas no van a ser igual, muchas cosas cambiaron. Pero si nos unimos de esta misma manera, porque estamos aquí por fe en Jesús, ¿qué ganamos en cada reunión? Predicar su palabra. ¿Con qué propósito? De buscar sanidad para el alma y para el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nuestra tarea sigue vigente. Aquí está. Usted y yo seguimos hablando de Cristo. De una manera o de otra estamos llevando personas a los pies de Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. ¿Cuántos se sienten felices cuando le hablan a alguien del Señor? ¿Y cómo se siente cuando la persona recibe a Cristo? Es glorioso, ¿dicen amén? Entonces todo esto avanza. Y es aplicable porque es lo que, si lo aplica a usted, la unidad. Dentro de la familia se logran cosas. Aún los personajes cristianos que son comerciantes o empresarios, muchos de ellos conocen del Señor.
y tienen un aprecio tremendo por su gente, sus empleados. Por eso en los últimos años muchos empresarios han traído líderes cristianos a darle conferencias a sus empleados y les hablan desde el punto de fe en el Hijo de Dios, que la gente empiece a confiar en Dios para lograr metas. Y muchos de ellos han tenido éxitos. Otros que ni temen a Dios ni conocen el Evangelio, pero han visto el impacto que ha causado otras compañías, pues ellos, con tal de tener el éxito, invitan a líderes cristianos a dar conferencias. Por supuesto que el impacto no es el mismo, porque ahí no hay fe, solo hay billetes. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres empresarios que aman al Señor y tienen fe en Jesús. Así que esto es aplicable. Por eso no te asombres que como creyente, cuando en tu familia hay un propósito y te unes como familia, lo logras. Tristemente, si eres uno solo dentro de tu familia creyente, es difícil la tarea. No imposible, Dios va a honrar tu fidelidad. Pero todos los que conocen a Cristo y pueden tener una influencia en sus familias, luchen porque cada unidad sea provocada en la fe del Hijo de Dios para hacer logros en la vida. Créamelo, el Señor no está en contra de que nadie prospere. Al contrario, Dios quiere que la gente prospere. Su favor, su misericordia es para todos. Pero lógicamente, los que invocan su nombre, el que se siente muy capaz en su yo y hace y deshace, tiene cierto límite, porque la Biblia enseña también que el que trabaja que coma y el que no coma. Así que siempre habrá hombres y mujeres que no conocen de Dios, pero trabajan y Dios les da de comer. Dios no tiene problemas con la humanidad, sea quien sea. Pero sí hablar de los beneficios de Dios, la vida espiritual, el conocimiento de Dios, solo se obtiene acercándonos a los pies de Jesús. Pero es tan glorioso que muchas personas aplican estos principios bíblicos a su vida y se quedan sorprendidos cómo Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la actitud de los religiosos y fariseos o maestros de la ley que estaban allí, entre la gente que estaba escuchando a Jesús, cuando los hombres bajaron a aquel enfermo paralítico y el Señor interrumpe de alguna manera su enseñanza, dice que al ver la fe de aquellos que estaban sobre el tejado, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos inmediatamente empezaron a murmurar y a hablar claramente las dos cosas. Se hicieron ellos esa pregunta: ¿quién es este que habla blasfemias? Imagínense, refiriéndose a Jesús. ¿Qué los hacía mirar que era una blasfemia? Pues su religiosidad. Es muy triste el estado de religiosidad y le voy a decir por qué. Porque mucha gente religiosa, aún dentro del ambiente evangélico, que solo son religiosos, se han hecho creer ellos mismos que de la manera que viven y que piensan está bien. Y hablan con tal autoridad a veces, pero ahorita darse cuenta que no es asunto de ser como estos personajes que se atreven a juzgar a Jesús mismo. Dice: ¿quién es este que habla blasfemias? Imagínense. Aquí les voy a dar una pequeña tarea, porque el Señor, conociendo sus pensamientos, les habla. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? La palabra cavilar tiene que ser como con deliberar entre un grupo de religiosos. Es discutir,
es entre ellos ponerse de acuerdo. Oye, ¿están hablando bien o están hablando mal? Y el Señor les habló directo. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Porque los personajes hablaron verbalmente. ¿Quién es este que habla blasfemia? Pero el Señor, más que sus palabras, estaba mirando sus corazones y se los dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? En otra palabra, están deliberando. ¿Quién es él para perdonar a este hombre? ¿Quién es? Está blasfemando. Y añaden, fíjese, porque el religioso menciona a Dios. Hoy vemos mucha gente que ama a Dios, habla a Dios, canta de Dios y hasta testifica de Dios, pero no conoce a Dios. El Señor le dice a estos: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Hay una escritura muy similar a esta, y no sé si tengo aquí la escritura. Si la tengo se las doy, pero los que han leído se han de acordar. Se recuerdan que una ocasión un tal Simón invitó a Jesús a su casa, y cuando llegó Jesús a su casa ni en cuenta lo tomó. Levanten su mano los que se acuerdan de esta historia. Bueno, estando Jesús allí en esa casa, una mujer se coló y cayó a sus pies y lloró, y con sus cabellos se enjugaba los pies de Jesús. Y el que había invitado a Jesús le dijo, él para sí mismo está pensando, como a veces si usted y yo pensamos, y dice que dijo: si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. Para sí mismo, no habló, había mucha concurrencia. Y el Señor se levanta y le dice: oye, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le contesta audiblemente el hipócrita: di, maestro, cuando acaba de pensar, este es un falso profeta. ¿Cuántos han leído esa escritura? Lo que quiero mostrar es que la Biblia nos deja ver que cuando hablamos y nos comportamos como religiosos, ten cuidado, Jesús conoce nuestro corazón, y antes que la palabra la digamos, ya la conoce. Por eso es importante llenarnos de la palabra y hablar de la palabra, confesar la palabra en todas las áreas de nuestra vida, ya que esto nos va a traer bendición. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Estoy tratando de encontrar una escritura, pero si no la tengo, se las voy a deber, de este evento, que es muy similar a este. Y es muy similar porque perdonó a la mujer, ya que Simón la consideró, si supiera qué clase de mujer y que es una pecadora. O sea, Jesús no es profeta. Y el Señor le da una historia, y gracias, hermano, le da una historia y le dice, ustedes lo leen en casa, prácticamente lo que le dice a él: mira, Simón, esta mujer tenía una deuda de 500 y tú también, pero a ella se le ha perdonado y a ti no. ¿Quién tú crees que más ama? Y él dijo, pues al que se le perdonó más. En otra palabra, Jesús lo puso: esta tenía una deuda de 500, tuvo una deuda de 50. ¿Quién ama más? Al que se le perdonó más. Pero lo que quiero invitarlo a que piense es que Jesús está conociendo los pensamientos. ¿Dicen amén? Así que es muy similar esta escritura. Y cuando, gracias, hermano, es Lucas capítulo 7, 36 al 50, va a encontrar donde este fariseo Simón invitó a Jesús a su casa. Si lo lee en casa, ubique bien que así como estos murmuraban, ¿quién es este
que habla blasfemias y que el Señor los confronta. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Y luego va con Simón. Es muy similar esta historia, hay cosas diferentes, pero es muy similar la enseñanza. El Señor conoce la mente, los corazones. Escudriña, ¿cuántos dicen amén? Escudriña todo nuestro ser. Así que el Señor sigue adelante. Y es que cuando usted lee el capítulo 5 de Lucas, la Biblia dice que Él está enseñando, viene gente de todas partes, dice, y deja bien claro, pero el poder de Jesús está allí con Él. ¿Poder para qué? Para todo. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo lo repite de otra manera. En la gran comisión dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dicen amén? Termina de dar la explicación de la gran comisión y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto aclara que Jesús llega a Capernaum con todo el poder y en esta ocasión para sanar, poder para sanar. Ahí lo aclara. Así que la presencia del Señor siempre ha atraído multitudes y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque aunque haya ataques de fariseos y de personas que tratan de desmentir o ir en contra, hay un poder del Padre sobre Jesús, dicen amén. Hay una unción de la misma presencia de Dios siempre. Y aunque gente viene queriendo sorprender y a ver en qué acusar, el Señor siempre pone a cada quien en su lugar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Estos hombres estaban sentados igual que los demás, pero no habían venido para aprender. Así que yo ruego al Señor que siempre que vengamos con esa actitud para aprender, y verá que Dios tiene mucho que mostrarnos. Hay algo que me llama la atención con estos 4 hombres, y es lo que quiero dejar esta tarde para ustedes como iglesia local y a nuestros hermanos en la distancia, si les sirve también, y es esto: que estos 4 personajes no son los únicos en la Biblia que no tienen nombre. Hay varios personajes que hicieron cosas gloriosas en el nombre del Señor y no tienen nombre, lo cual nos enseña que la unidad que tuvieron, la fe de llevar un hombre necesitado a los pies de Jesús, todo esto provocó en ellos que el propósito que los unía era más grande que su nombre o su renombre. ¿Dicen amén? Miren, 50 años predicando a Cristo, usted no tiene idea cuántos he visto llorar y lloriquear. ¿Qué te pasa? Es que felicitaron a todos y a mí no dijeron mi nombre. Créalo. Hay gente que llora porque su nombre no salió en la pantalla o no salió en el programa. Ahora es en pantalla, ¿verdad? Antes era en programas, en papel. Pero he tenido experiencias tremendas y le estoy hablando vividas con personas. No le estoy hablando de lo que leo o oigo o me platican. A lo mejor en los medios alguien me está oyendo en la Ciudad de México y podían testificar. Terminando un viaje glorioso, victorioso de la frontera a la capital, y llegamos superando infinidad de adversidades y con todos los aspectos, ataques del enemigo, obstrucciones, y al último hasta con los carros descompuestos. Solo quiero decirle que finalmente llegamos con todo el grupo, que éramos más de 40, 50 gentes, un autobús y carros. Pues un carro llegó en grúa, pero llegamos, gloria a Dios. Y nos estábamos gozando en la celebración, todos menos uno. Llorando y bien, con el apellido hasta acá, bien enchamucado. Es que a todos los nombraron menos a mí. Y le estoy hablando de un hombre ya viejo y lloraba como un niño. Agarró sus tiliches y nos jondeó a todos, como dicen, y se fue. Y nunca lo volví a ver en otra actividad hasta después de años. Pero gracias a Dios. Termino con esto. Que tu propósito sea tan grande
donde no haya la tentación de querer meter el nombre. ¿Cuántos dicen amén? Nunca esperes tu renombre. Y si alguien te felicita, si alguien da gracias por tu vida, tómalo con humildad. Como lo acaba de hacer el siervo con mi esposa. Alguien dirá, no, pues el pastor le dijo a Edgar que pase la hermana. No, señores, aquí no hacemos eso. Ni nunca lo hemos hecho. ¿Dicen amén? Dios pone en sus siervos, en sus siervas. Porque eso le pertenece. El Espíritu Santo te dice, paga honor a quien debes honor. ¿Cuántos dicen amén? No debáis a nadie a nada, sino el amaros, respetarnos. Pero eso no se exige, no se demanda. Eso se gana, se cultiva. ¿Cómo? Con acciones de la vida en la fe del Hijo de Dios. ¿Dicen amén? Así de sencillo. Entonces yo quiero darles a Dios este día e invitarlos a todos, que al igual como estos 4 hombres, en estos días que estamos reabriendo la capilla, que empieza nuestro primer servicio el miércoles, hermanos, iglesia local, pongámonos en primero, nuestra actividad en la fe del Hijo de Dios. Segundo, nuestra unidad. Pero la unidad no es por correo, es con tu presencia. La iglesia es como el matrimonio. El marido tiene que estar presente. ¿Dicen amén? Y no de adorno. Imagínense que yo los pastoreara por correo. En el pastorado y el matrimonio hay que estar presentes, dicen amén. Y quiero decirles que el mejor matrimonio lo tenemos. Cristo es el esposo y nosotros somos la novia. Estamos ensayando ya desde ahora. ¿Cuántos dicen amén? Así que envuélvanse, busque unidad con alguno de los hermanos. Es cierto, Jesús dijo y mandó de 2 en 2, pero no quiere decir que solo 2. Hubo ocasiones donde vemos a 3, Pablo, Marcos, Bernabé. Vemos a Silas, a Timoteo, varios, donde ya el grupo superaba más de 2. Es bíblico que nos pongamos de acuerdo. Hermanos de la bienvenida, son más de 4 aquí en la iglesia local. Son un buen equipo, Dios los bendiga. Denle palmas a los hermanos de la bienvenida. Es una bendición, dicen amén. ¿Y qué del sonido? Denle palmas también al sonido, gloria a Dios. A todos nuestros hermanos, todos. Esto es un mensaje que debe de impactarnos. ¿Quieres ser parte de esta unidad? Envuélvete, envolvámonos, sírvele al Señor. Y yo los invito como pastor ahora a la iglesia local y animo a los de la distancia, únanse a su pastor, sean fieles a Dios, fieles a su iglesia, fieles a su pastor. Y ahora vuelvo con ustedes, iniciemos este reto de retomar nuestro trabajo en la capilla los miércoles. Y esto va a implicar más. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos más de una media docena de predicadores ya que en la pandemia Dios estuvo puliendo. ¿No se gozan por ello? Así que vamos a estar oyendo cómo Dios está obrando, porque lo está haciendo. Y vamos a ver cómo esto va a avanzar en el nombre del Señor. Hay propósito, hay visión, pero sobre todo hay fe en el Hijo de Dios. ¿Quiere ser parte de esto? Envuélvase, sea fiel y Dios va a honrar su vida. Inclinen su rostro y dele gracias al Señor por esta palabra.